Hola, muy buenos días. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana de viernes. Hoy viernes, día de tomarnos un cafecito con Dios. Gracias a cada uno de ustedes que se van a conectar, los que lo van a ver en diferido. Sea el Señor llenando sus vidas en esta mañana y que esta porción de la palabra o esta enseñanza, más bien, que voy a compartir con ustedes, sea de gran bendición, sea para su crecimiento, para su fortalecimiento. Esa es la idea de cada cafecito que compartimos cada martes y cada viernes. Hoy le pido al Espíritu Santo de Dios que nos llene con su sabiduría, con su amor, que nos dé discernimiento, entendimiento para atesorar todas estas cosas que aprendemos cada día en nuestro caminar como cristiano. Gracias, oh Rey, por esta mañana preciosa. Gracias por este viernes de amor, Señor. Te pido que nos conduzcas, oh Rey del cielo, por caminos de bien, Señor, oh Rey de la gloria, que nos guardes de toda tentación y de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, continuamos con el tema de la oración. Sabemos que la oración es como el aire, como la sangre vital para el cristiano, porque cuando el cristiano que no ora está muerto, detenido. Entonces la oración es como esa fuerza vital que nos conduce cada día a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de las diferentes respuestas que Dios nos da en la oración. Dios siempre responde las oraciones, aunque algunas veces su respuesta no sea precisamente la que nosotros querríamos o en el momento en que la querríamos. Pero Él siempre responde las oraciones sinceras, pero su respuesta no siempre es un sí. Alguien escribió un pequeño paradigma, dice, si la petición no es buena, Dios te dice que no. Si usted está equivocado, Dios te dice que crezca. Si no es el momento adecuado, Dios te dice que vayas más despacio. Pero si la petición es buena y tú no estás equivocado y es el momento adecuado, Dios te dice adelante. En ese paradigma, la parte más difícil, por lo menos para mí, es cuando Dios me responde que no. No es cuando Dios me responde que no. Esa no es la parte más difícil para mí, sino cuando me responde que vaya más despacio. Porque a veces uno no entiende que vaya más despacio. No sé ustedes, pero yo siempre quiero que Él responda a mis oraciones en el instante. Quiero que después que ya yo me ponga de pie o salga del lugar donde esté orando, ya tenga la respuesta esperando. Y Dios muchas veces hace eso, como se los compartí el viernes pasado. Dios hace muchas veces eso, hace respuestas inmediatas, pero muchas veces otras no. Nos pone en medio de una tormenta o espera en un tiempo para que nosotros podamos seguir orando, de manera que las alas de nuestra oración crezcan y se hagan más fuertes de lo que habrían sido si dejáramos de orar, porque apenas conseguimos o Dios nos da lo que estamos pidiendo, pues ya dejamos de orar. Entonces a veces Dios retrasa también eso que estamos pidiendo para que sigamos orando, sigamos fortaleciendo la oración. Algunas veces Dios tiene que retrasar la respuesta a nuestras oraciones hasta que seamos lo suficientemente maduros para recibirla. Por ejemplo, a un joven de 15 años que quiere una motocicleta y empieza a orar, un joven cristiano que sabe que Dios es quien concede las cosas y empieza a orarle al Señor que quiere una motocicleta, es posible que Dios le diga que sí. Y es posible que entonces le diga que espere lo suficiente para tener la edad para que sea responsable. Seguramente Dios no le va a conceder a un joven de 15 años una motocicleta. Y porque a veces vemos a jovencitos y eso no ha sido Dios. Son padres caprichosos que acceden y se la compran. Pero el Padre de los cielos seguramente no está de acuerdo y va a decir que no. Las respuestas a la oración tienen que producirse dentro del calendario de Dios y no del nuestro. Él nos oye orar y Él nos responde de acuerdo a su voluntad y en el momento que Él
decidan. Pero eso no debe impedir que sigamos orando con insistencia, con persistencia. Además, mis amados hermanos, tenemos que estar agradecidos por las respuestas negativas. Tenemos que aprender a agradecer a Dios por las respuestas negativas. Dios no nos da cuanta cosita queremos y le pedimos. Él no ha prometido hacer eso. Lo que ha prometido es que nos dará las cosas que necesitamos. No nos ha prometido satisfacer todas nuestras fantasías. Aunque oremos, por ejemplo, para pedirle un auto de lujo nuevo, tal vez su voluntad sea que andemos en un auto pequeño y de segunda mano. No hay nada de malo con respecto a los dos vehículos. Ambos satisfacen nuestra necesidad de tener un medio de transporte y satisfacer nuestra necesidad si es lo que Dios ha prometido hacer. Si usted ha vivido lo suficiente, así como yo, seguramente podrá estar agradecido por el hecho de que Dios no haya respondido positivamente a todas sus oraciones. Si usted medita en eso, se va a dar cuenta. Quizás se trate de algo que anhelaba profundamente y por lo que usted oró con fervor, pero ahora puede ver que no habría sido lo mejor para ti si Dios te hubiese respondido. Así que tu corazón debe tener un espíritu de gratitud porque la respuesta de Dios en ese momento fue no. Si usted medita muchas cosas que usted le ha pedido a Dios y Dios no se las ha concedido, de pronto con el tiempo se podrá haber dado cuenta que mejor que no se lo hubiese respondido. Por ahí leía que la esposa de Billy Graham, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, decía que estaba agradecida porque Dios no le respondió muchas oraciones, porque si hubiese sido así, quizás antes de conocer al pastor Billy, se hubiese casado 7 veces y se hubiese divorciado. Así que aún en las cosas en que nos equivocamos al pedir, nuestra oración puede hacer que veamos con mayor claridad la voluntad de Dios. Yo creo que muchas veces Dios tiene que comenzar por cambiarnos para poder responder a nuestras oraciones. Porque podemos estar orando pensando que conocemos todos los detalles sobre algo que estamos pidiendo y en realidad no es así. Porque el que conoce todo, él conoce el final de todo, es Dios. Nosotros no conocemos el final de las cosas. Y muchas veces estamos anhelando, pidiendo, insistiendo en algo que el Señor sabe que va a terminar mal. Nosotros no conocemos todos los detalles, pero Dios sí los conoce. Entonces Dios no nos los concede. Y eso por amor. Pero a medida que seguimos orando, Dios puede hacernos ver que nuestro punto de vista está desviado. Entonces, Él puede enderezar nuestras oraciones. En el camino puede hacernos ver que estamos equivocados con lo que estamos pidiendo. Y si seguimos, insistimos, Dios nos hace ver eso. Y podemos entonces cambiar nuestra oración. Dios ha refinado esa oración. Y entonces, después, Dios nos puede responder. Así es como quiero que ores. Cada vez que oramos somos transformados en algo, mis amados hermanos. Y esa realidad debería bastar para atraernos a la oración, si queremos ser semejantes a Dios. Cuando oramos, las cosas siguen siendo iguales, pero nosotros comenzamos a ser distintos. Y estos son los tipos de cambio que tenemos que pedir en nuestras oraciones. No que cambien las circunstancias externas. Las circunstancias pueden ser las mismas, sino que los cambios sean internos, que cambiemos nosotros frente a esa circunstancia, porque muchas veces le pedimos a Dios que nos quite la circunstancia que estamos viviendo, que la circunstancia que estemos viviendo cese, que se acabe, que termine. Pero muchas veces Dios lo que quiere es que tú cambies. Entonces es lo que debemos pedirle al Señor, más que los cambios externos de las circunstancias, debemos pedirle los cambios internos nuestros. Solo por medio de la oración adquirimos la capacidad de sentir la ley del amor. Necesitamos la ayuda de Dios para actuar como hermanos, con sabiduría y nobleza, y para juzgar con caridad y verdad. ¿El porqué de las respuestas negativas? Bueno, Dios tiene sus razones. Hay cristianos que han dejado de orar porque les cuesta creer que van a obtener alguna respuesta significativa. Tal vez han orado en el pasado por algo vital para ellos sin recibir la respuesta que esperaban, y así que han dejado de orar.
Ya, yo no voy a orar más, ya lloré y Dios no me lo ha dado. Y entonces dejan de orar. Es fácil volverse fatalista con respecto a la oración. Es más fácil considerar la oración no contestada como la voluntad de Dios que razonar acerca de la causa de la derrota. No tanto dice, bueno, es la voluntad de Dios. Y a veces decimos así, ah, bueno, eso fue la voluntad de Dios. Pero no ahondamos en por qué de esa razón. Ya decimos, bueno, listo, esa es la voluntad de Dios. Bueno, fue la voluntad de Dios. Y seguimos entonces ahí en el fracaso porque no miramos por qué en ese momento es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que cambiar para que la voluntad, porque la voluntad de Dios sigue siendo la misma, pero para poder entender la voluntad de Dios? Y entonces decimos eso y ya con eso nos retiramos y no analizamos por qué hemos sido derrotados ahí en la oración. Porque a nosotros nos resulta muy fácil ver nuestro punto de vista, pero no ahondamos en el punto de vista de Dios. El Señor Jesús en sus enseñanzas acerca de la oración nunca se refirió a una oración no respondida. Él dijo que Dios siempre responde las oraciones. Si oramos en el nombre de Jesús, esto es de acuerdo a su naturaleza. En el nombre de Jesús, pero de acuerdo a la naturaleza de Jesús, porque Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre lo daría. Pero no tenemos en cuenta la naturaleza de Jesús. Estamos esperando la respuesta de acuerdo con nuestra naturaleza. Y tenemos que pensar en la naturaleza suya, en la naturaleza de Jesús. Tenemos tendencia a olvidar esto y a decir y a pensar que Dios no siempre responde las oraciones. Y Él las responde siempre. Siempre responde las oraciones, siempre y cuando estemos en estrecha comunión con Él. Y podemos darnos cuenta de esto. Cuando estamos en estrecha comunicación con Dios, podemos darnos cuenta que Él responde las oraciones. Ya sea sí, no, espérate, cambia, siempre responde. Tenemos que estar nosotros atentos. Él la responde siempre. Si estás orando para pedir algo y Dios no te está respondiendo a tu petición con un sí, pregúntese, ¿qué puedo lograr mientras tanto? Y dedíquese a hacerlo. Mientras logro o miro o veo, vislumbro, discierno, ¿por qué no está Dios respondiéndome como yo quiero? Y ahí logro entonces cambiar, trabajar en mi ser. Y eso no significa que Dios termine dándole lo que está pidiendo, sino que mientras tanto usted va a estar trabajando en su ser. No significa que, bueno, yo sigo orando hasta que le tuerza el brazo a Dios, pues no. No es así porque ya Dios ha decidido, Él no cambia, Dios es inmutable. El que tiene que cambiar es usted, soy yo quien tengo que cambiar. Entonces, mientras yo sigo orando, Dios me va a mostrar en qué tengo que trabajar, en mi ser. Y entonces esa oración ha sido efectiva. Así que el mejor consejo, mi amado hermano, que yo les puedo dar hoy es siga orando, siga orando. No dejemos de orar. Buenos días, por aquí saludo a mis hermanos que se han conectado en esta mañana. Amparito, Gladys, buenos días, Aleja, Dios te bendiga. Ay, Mari, qué rico verte por aquí. Te envío un súper abrazo. Que pronto estés en casa. Margarita, pastora Margarita Cecilia Ramos, bendiciones, pastora. Gracias por acompañarnos en estos tiempos. Rosy, buenos días, Rosy. A mi amada sobrina Sandrita, buenos días. Dios les guarde. Dios guarde sus vidas. Ladies, bendiciones, bendiciones. Gracias, Señor, por este tiempo de este cafecito con Dios. Gracias, Padre del cielo, por permitirnos cada martes y cada viernes tener este encuentro, Señor, alrededor de un delicioso café. Bendiciones, mis amadas hermanas, que tengan un maravilloso día. Y nos volvemos a ver en un próximo cafecito con Dios. Feliz día para todos.